Ángel Verdugo. Ángel, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Un apunte muy breve, Pascal, en relación con esto que parece ya ópera bufa, en relación a lo que se firmó pero que no se firmó, a lo que se alcanzó pero siempre no se alcanzó, en esto de la renegociación o la puesta al día o la modernización del viejo y hoy vilipendiado Tratado de Libre Comercio con ¿Qué América tal lo que del dijo Trump de las siglas NAFTA? No, hombre, no, pero además, ayer, Una fíjate, connotación negativa. negativa. Pero además resulta que para la juridicidad de Estados Unidos no es un tratado, sino es un acuerdo. O sea, una cosa así, pues, ¿no? Porque además en inglés es North American Free Trade Agreement. Es un acuerdo, pues, que no es un tratado. El tratado tiene una jerarquía. Claro. Pero al final de cuentas... Aunque decían los legisladores que tiene estatura de ley, ¿eh? Es una efectivamente, ley. Así es. Bueno, entonces, pero lo que me da, pues no risa, sino cierta tristeza, ¿cómo somos tan afectos al triunfalismo, a ser ampuloso lo que al final de cuentas es una negociación en curso? ¿Quién puede decir hoy cuál va a ser la posición de Canadá? Canadá, y tú lo pusiste muy claramente, Pascal, en un tuit que subiste ayer. Es decir, cuando un funcionario está negociando, representando a su país, toda consideración sensiblera y sentimental pasa a segundo plano y él tiene que defender los intereses generales de su país. Punto. Para eso está ahí. Podrá ser muy simpático Justin Trudeau con sus zapatos cafés, con traje oscuro y sus calcetines de payaso bozo, pero al final de cuentas son los intereses de México los que cuentan. Pero el problema es que ahorita todavía estamos inmersos en un proceso de negociar un acuerdo o un tratado o lo que sea de tres países. Y aquí ya hemos dado que resolvimos esto y que la intervención de Ebrard, pues yo no sé Ebrard qué hizo, si llevó los cafés o sacó copias, pero nunca se le vio. Seade anduvo ahí para introducir algo que cae en el ridículo. Se defendió la soberanía. ¿Y cuándo estuvo en peligro la soberanía? Y ya se aclaró que el petróleo sigue siendo de los mexicanos. Pues claro, si la Constitución no se ha reformado. Es decir, una serie de desatinos de todos los actores que parecen, como te digo, parte de una ópera bufa. Hay que esperar mesura, prudencia y sobre todo dejar ese triunfalismo ramplón que tanto daño y tantas decepciones ha producido en los últimos años. Muy bien, vayamos ahora, Pascal, a este tema que traté ayer de las pensiones. Mira, entre más estudio el problema, más me preocupa el futuro de las finanzas públicas, de su salud específicamente, si es que puede aplicarse esta expresión a las finanzas públicas, por las implicaciones que tiene. Lo primero que me sorprende, Pascal, es el desconocimiento del tema de alguien como el doctor Carlos Ursúa, que va a ser secretario eventualmente de la Secretaría de Hacienda. Cuando en esta reunión con presidentes municipales dice, bueno, como esto no va a estallar sino hasta después del 24, pues en 3 o 4 años empezamos a ver el problema. Pero cuando tú ves documentos de la CONSAR, presentaciones donde se plantea cómo ha crecido la aportación accionaria en los últimos 10 años y las perspectivas, las proyecciones que hay para los próximos 5 años al menos, con un crecimiento nominal, es decir, en unidades monetarias nominales, del 13 o 14% anual, en 5 años, Pascal. Ese monto puede llegar a ser, si tú tomas como base 800,000 millones de pesos para este año en curso, el 2018, tú le aplicas 15% o 14% compuesto, estamos hablando que se podría prácticamente casi duplicar esa aportación al cabo de 5 años. Y decir, bueno, en 4 años, no. Es un problema al que le debimos haber entrado hace 10 años, Pascal. Ahí le debimos haber entrado. Ahora, ¿por qué nadie habla de este estudio que se ordenó, que se contrató con la OSD o la OCDE
sobre el sistema de pensiones de México. En octubre del 2015, cuando la OSD entrega este documento, causó mucho revuelo porque ante la gravedad de lo que encuentra, los hallazgos que hace esta organización y sus especialistas, lo que proponen es, vamos a fusionar los dos sistemas, de la ley de 73 y el de cuentas individuales. Evidentemente eso tiene por objeto darle sustentabilidad a los sistemas, a estos dos sistemas de pensiones. ¿Por qué, Pascal? Porque en el caso de la ley de 73 hay un desvío a favor del trabajador que se pensiona increíble. Frente al sistema de cuentas individuales, hay un desvío que puede ser del 50 o 60 o 70% más alta su pensión con la ley del 73 que el de cuenta individual. Sí, estás creando dos tipos de pensionados. Sí. Así es, sí. pero no solo eso, Pascal, sino que eso contribuye a que el de que tiene cuentas individuales dice, oye, ¿cómo es posible que mi compadre que tiene esto y esto le dieron tanto y este sistema entonces no sirve? Cuando en realidad este sistema que se llama ¿cómo se dice? Beneficio definido, o el sistema de reparto, es un sistema que desde hace muchos años, por la composición demográfica del país, dejó de tener sustentabilidad financiera. La CONSAR tiene algunas presentaciones y hay una muy interesante, Pascal, donde dice, a ver, toma una persona de 10 salarios mínimos y ya pone unas consideraciones, 40 años cotización, etcétera, aporta él en sus 10 años, en sus 40 años de cotización, algo así como 500,000 pesos. Pero le dan a él 5 veces más en lo que le resta de vida. Y cuando esta persona tenía salario topado 25 veces el salario mínimo, un salario así de 50, 60 mil pesos, resulta que él cotiza alrededor de 2.3 millones de pesos, pero recibe en los años que le quedan como 13 millones. Entonces no hay sistema de reparto que sea viable en esas condiciones. Si ahora analizas tú cómo se reparte en los deciles, es decir, si divides tú los pensionados por su nivel en cada uno 10%, resulta que el 10º decil se lleva arriba del 50%, Pascal, de la aportación pensionaria. Sí. A todas luces ese sistema es injusto para los trabajadores que empezaron a cotizar o que entraron por primera vez al mercado laboral a partir de julio del 97. Es un problema que nos va a generar problemas políticos, problemas de gobernabilidad, la salud de las finanzas públicas, porque es insostenible esto, Pascal. Sí. Hay millones de trabajadores que todavía se van a poder jubilar o pensionar con la ley del 73. Eso no tiene sustentabilidad financiera dentro del presupuesto de egresos de la Federación. La pregunta va a ser, ¿cómo le quitas los derechos adquiridos? ¿Cómo? Quitándoselos, valga el pleonasmo. ¿Qué es lo que sucede, Pascal? Ahí es donde ahí es donde está la cobardía de los funcionarios, porque lo dijo Videgaray, el doctor Videgaray, en esa reunión con... Pero vaya, tendrías que quitárselos a los que actualmente están recibiendo pensión y a los que todavía jubilándose por la ley del 73 falta... Te la voy a poner más jubilen, porque fácil. Entonces crearías 3 tipos distintos. No, bueno, lo que pasa es que tienes que desarrollar un sistema de pensiones único para todo el país. Empleados del sector privado, empleados del sector público, uno solo, donde incluyas los dos sistemas, el de la ley del 73, lo que se llama el IMSS transición, la generación de transición, y el de cuentas individuales. Y tendrías que hacer una cirugía mayor, donde unos perderán, evidentemente, y otros al menos se les compensará un poco más. Imagínate el que tú tengas a partir del 2025, 2026, tengas tú a trabajadores que esperaban una pensión, que les dijeron con las cuentas individuales, etcétera, y que reciban el 25% de su último salario. No, ahí totalmente de acuerdo. Lo que me pregunto es, los que actualmente están recibiendo su pensión con base en la ley de 73, son unos. Otros son los que van a estar cubiertos por la ley 73, pero todavía no se pensionan. Efectivamente, la generación transición. Exacto. Y luego están las cuentas individuales. Los de las cuentas individuales. Así es. Entonces,
tendrías que incluir a esos 3 grupos, porque si incluyes a 2 de 3, entonces tampoco El problema es que es más difícil incluir a los que ya están pensionados. Sí. Es decir, tendrías que hacer de tripas corazón, como se dice coloquialmente, y decir, bueno, pues estos ya ganaron. Pero eso, en la medida en que tú te retrases, Pascual, eso es lo peligroso de esa posición de Carlos Ursúa. Estás tú admitiendo a millones o a cientos de miles de pensionados que incluso podrán decir, bueno, no importa que no me toque el 100% para esperar los 65 años, sino que cuando tenga 63 o 64, porque corro el riesgo... O 60. O a los 60, dice, lo que sea, ¿verdad? Entonces, esa cobardía, esa actitud pusilánime en términos políticos, por supuesto, no personales, es lo que está agravando el problema. ¿Y qué es lo que lo agrava aún más? El intento, como el gato que cubre con arena o tierra su excremento para que no contamine el ambiente con el hedor, con la peste. Entonces, lo que no entienden es que esto nos puede estallar en cualquier momento. Ve lo que pasó en Chile hace 2 años con la señora Bachelet. También, España, Nicaragua. Así es, Nicaragua, exactamente. Entonces, creo yo que la posición es frívola en exceso y peligrosa para la estabilidad política. Espero yo que no sea una cuestión de ignorancia, sino simplemente de miedo, de cobardía, ante un problema que palidece. Pascal, termino con esto. Tú este año vas a dar casi 800,000, las proyecciones son 793,000 millones de pesos. El programa estrella de los ninis son 110,000 millones. Sí. Esto es 8 veces. No, y además, pues cada año hay que agregarle. Cada año hay que agregarle. Sí. Incluso hay una presentación de la CONSAR donde viene el número de personas que día a día cumplen 65 años. Sí. Todo esto está en la página de la CONSAR, a donde nadie entra, Pascal. Pues muy bien, Ángel, gracias. Nos vemos mañana.